Bueno, continuando con las informaciones, el doctor Daniel Rivera, quien es el ministro de Salud, en el día de hoy se habló acerca de la situación que está envolviendo a las personas que tienen que ver con el seguro, con las ARS, y él expresó que que no se resuelve nada parando las consultas con el seguro médico. Con respecto a esto, también habló de, claro, lo que dice la Constitución, no se puede violentar la salud. Las cosas más importantes para cualquier ciudadano es la salud y la educación, y la alimentación, claro. Él dijo, nosotros estamos de acuerdo con esta actitud positiva de que tenemos que seguir por el bienestar de los pacientes. Cada uno de nuestros pacientes merece no una semana de tregua, sino seguir negociando para seguir mejorando las condiciones que quiere el colegio médico, pero en primer lugar el bienestar de los pacientes. Por los pacientes hay que hacerlo todo, por los pacientes hay que hacer todo el esfuerzo, y nosotros, tanto como Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Gabinete de Salud y el Gobierno, estamos atentos a estas negociaciones. También habló acerca del régimen contributivo, dice, pertenece al Consejo Nacional de Salud. Nosotros tenemos que seguir negociando, comparar, no se resuelve el problema. Yo creo que forzar a ver qué vamos a hacer, no, es que ellos no deben hacer, es el al revés. ¿Qué no deben hacer ellos para parar las consultas? Realmente ya creo que es tiempo suficiente, estamos hablando, no sé cuántos meses ya llevamos en esta lucha, en el que el único que se está perjudicando es el cliente, el socio de las ARS, porque todavía se mantienen descontándole esta parte que tiene que ver con la seguridad social, no solamente al cliente, sino también al empleador, que tiene que pagar una parte y sin dar el servicio. Creo que ya esto tiene que terminar, creo que debe haber una solución, que se le debe buscar una solución, sea cual sea, pero no puede ya continuar como va. Miren, escuché a algunos amigos de la comunicación referirse a el arduo trabajo que había realizado el Congreso de la República en apenas 28 días a partir de la convocatoria extraordinaria, la convocatoria que hizo el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, a través del decreto 323 del 13 de enero al 15 de febrero, al día de ayer, que fue cuando se venció esta legislatura. Y algunos decían, bueno, fíjense lo que es el Congreso de la República, que cuando se quiere, se puede. En apenas esos 28 días se aprobaron 7 proyectos de ley. Dentro de los 7, solo uno era de los que supuestamente estaban llamados a ser aprobados en esta legislatura extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo. Y me refiero a la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que de acuerdo a como dijo el presidente de la Junta Central Electoral, se perdió una oportunidad de dotar a la República Dominicana de una ley bien acabada que durara por lo menos 20 años, 4 periodos electorales o 3. En ese caso son 5 periodos electorales o 5 procesos electorales. Y no la famosa expresión de la ley posible, que fue lo que salió del Congreso de la República, donde ni siquiera se puso el tema del transfugismo, porque no les conviene a los congresistas, a los políticos que tenemos de congresistas, con una fama bien ganada de malo. Pero para que ustedes tengan una idea, los 7 proyectos de ley que fueron aprobados y convertidos en ley son el que declara el Carnaval de la Vega como patrimonio inmaterial de la nación dominicana,
la ley que crea el Jardín Botánico Dr. Miguel Canela Lázaro en la provincia de Hermanas Mirabal, el proyecto de ley que designa con el nombre de Dr. Antonio Manuel Florencio Estrella al Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la provincia de Hermanas Mirabal, también el que designa con el nombre de Emilio Cordero Michel el edificio que aloja el Museo Nacional de Historia y Geografía, y el proyecto de ley que crea el Monumento Natural Río Partido en la provincia de Hermanas Mirabal. ¿Cuánto trabajo? No. Mire, uno se ríe, pero es verdad. Qué verdugo. Ustedes no se imaginan lo prioritario que era aprobar estos proyectos de leyes de urgencia, sometidos a 2 lecturas consecutivas y aprobados en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. De los 7, 6 son esos. El único fue el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Declarar el Carnaval de La Vega una ley. Ponerle el nombre del doctor Antonio Manuel Florencio Estrella al Palacio de Justicia, de la urgencia de aprobar este proyecto de ley. ¿Qué se quedó pendiente en el Congreso de la República? Que fue para lo que se convocó esa legislatura extraordinaria. El proyecto de ley de compras y contrataciones, o sea, la modificación a la ley de compras y contrataciones, el proyecto de ley de régimen de administración y disposición de bienes incautados o abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. Se quedó pendiente la ley de protección integral de la mujer y también se quedó pendiente la ley de estatuto de función pública. También se quedó pendiente el proyecto de ley de fomento y competitividad de la aviación civil. Por supuesto, se quedó pendiente también el Código Penal, que fue aprobado por el Senado de la República, dentro del cual no se incluyó un artículo que establece que los delitos contra el Estado, o sea, el desfalco contra el erario, el robo del patrimonio nacional, si a usted no lo descubren dentro de los primeros 20 años después de haberse robado el dinero del Estado, ya usted puede salir a caminar tranquilo y enseñar toda su riqueza porque el delito perime a los 20 años. ¿A quién conviene una redacción así? A los que están en el Congreso, a los que están en la política con intención de ir al Estado a robar, como ha habido tantos robos en el Estado dominicano. ¿Por qué poner un límite para perseguir la corrupción y el robo, el desfalco en el Estado dominicano? ¿Por qué ponerle un límite? En Estados Unidos, en los países desarrollados, señores, los delitos no perimen, no prescriben. Usted ve que a los 40 años descubren a un tipo que tiene 40 años prófugo de la justicia porque cometió un asesinato y logró evadir la justicia durante esos 40 años. Y por un detalle de un detective que le asignaron ese caso y ese señor nunca lo dejó de lado, siguió investigando durante 40 y 45 años hasta que pudo identificar al tipo y agarrarlo y lo juzgaron como si hubiese cometido el delito, el hecho, el día anterior. Aquí siempre hemos tenido esas limitaciones. Que el crimen prescribe a los 20 o a los 15 años, que tal delito prescribe en tanto tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué premiar? O sea, ¿por qué dar pie a la impunidad? En un país donde el sistema persecutorio y de justicia es deficiente y donde se maneja el enyavismo, el tráfico de influencia. Bueno, pues el nuevo Código Penal, que por suerte la Cámara de Diputados ni lo tocó en el día de ayer, porque la idea era que lo aprobara a la carrera, declarado de urgencia, aprobado en 2 lecturas consecutivas,
y ya teníamos el Código Penal. Bueno, no ha perimido el Código Penal porque se entiende que una legislatura extraordinaria, eso no cuenta para los periodos, para que un proyecto de ley perima en alguna de las cámaras, o en el Senado o en la Cámara de Diputados. Pero ya ustedes vieron el trabajo arduo, esforzado, agobiante, agotador, que hicieron nuestros distinguidos legisladores para aprobar 7 proyectos de ley en apenas 28 días. Ese es el Congreso que tenemos. Esos son los que van a aspirar a reelegirse en su mayoría, quizás todos. Esos son los que negocian. Esos son los que dejaron fuera el transfugismo y otros detalles importantes dentro de la ley de régimen electoral. ¿Cuándo los dominicanos aprenderemos a elegir no por el bolsillo, ni por el picapollo, ni por los 500 o 1,000 pesos que le den? Y demos una lección a los mismos partidos políticos que son permeados por el dinero, por gente que no tiene ninguna capacidad, solo la capacidad de costearse por sí mismo la campaña electoral y los procesos internos en los partidos políticos, y como ese puede contribuir a la campaña nacional, pues se busca un dueño de bancas de apuestas, se busca un narcotraficante, y esos son los que ganan como los más votados. No nos da vergüenza a nosotros como pueblo el tener este tipo de representante, el que le está representando a usted en su circunscripción como legislador o como regidor, que usted sabe que usted votó porque le dieron 500 o 1,000 pesos. Usted ya resolvió el problema suyo con 500 o los 1,000 pesos que le dieron. Se lo bebió. Sí. Y le creó, siguen sus mismos problemas, y le creó un problema 4 al años. país. Así mismo. Nos vamos a la pausa, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.